estar grabando, yo creo. Sí, vamos a pararlo. Pausa. Le pones pausa y nada, desarrollo de esta materia durante las próximas 10 sesiones, las cuales terminan la primera semana de febrero. El trabajo, digamos, de desarrollo que ustedes van a tener como la parte de evaluación tiene que ver fundamentalmente con 3 ensayos y una tesina o trabajo final, la cual, digamos, va a dar la sumatoria percentual para la aprobación de la materia. Cada uno de estos trabajos son trabajos absolutamente, digamos, necesarios de presentarlos en el tiempo requerido porque son obligatorios y tienen unas fechas de entrega específicas, las cuales, digamos, van a ser, presentadas a cada uno de ustedes en el tiempo requerido, ¿ok? Entonces, bueno, para mí es un verdadero placer y si quisiera que cada uno de ustedes se presentaran en la tarde de hoy, dado que vía electrónica tenemos poco tiempo y que vamos a tener una sesión efectiva de 1 hora y media para nosotros desarrollar la propuesta general de esta materia, la cual es súper dinámica y yo sí les pido que por favor, ante las inquietudes que puedan tener, hagan sus anotaciones porque cada 15 minutos nos vamos a permitir tener rápidamente unas inquietudes que van a ser, digamos, respondidas de acuerdo a las necesidades que cada uno de ustedes tenga, ¿ok? Entonces, bueno, si Gabriela, iniciamos con los estudiantes y cada uno, digamos, de cuál es el interés de estar aquí en este diplomado y efectivamente cuáles son sus carreras bases o de interés. Gracias. Perdón, Nati. Hola, ok. Buenas tardes, mi nombre es Nati. Bueno, me gusta que me digan Nati, pero mi nombre es Shalashni. Soy comunicadora social, fotógrafa, el sueño de estudiar arte, yo cuando me retirara. Y gracias a Angie, que está por ahí, que descubrí que estaba por ahí, ella me dijo que no esperara, que lo hiciera ya. Así que por eso estoy en este diplomado, muy emocionada de conocerlos a todos y de compartir. Vale. Un placer, Nati, bienvenida. Rosana. ¿Tienes el...? ¿No? ¿Y ahora? Es que tengo todo cerrado para que vaya más fácil, corra mejor el internet. Bueno, mi nombre es Rosana, soy diseñador gráfico y administrador. Esto es ganas de aprender. Estoy interesadísima en saber más de arte y me emociona muchísimo este diplomado. Así que, bueno, gracias. Un placer, Rosana, bienvenida. Y espero que, bueno, cumpla tus expectativas este diplomado. Dubrasca. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dubrasca Velázquez, soy farmacéutico como profesión base y siempre ha sido para mí el arte carrera, aunque no la haya estudiado. Bueno, gracias. Se cayó Se Dubrasca, quedó lamentablemente. entrecortado. Sí, se cayó la señal de Dubrasca. Vamos, sigamos con Levenska. Conmigo, Lubeshka. Sí, Lubeshka. Hola, Lubeshka, ¿cómo estás? Bienvenida, nos conocemos. Sí, nos conocemos. Bueno, un placer estar aquí, feliz tarde para todos y bueno, como comenté en la clase anterior, tengo años detrás de este diplomado y entre una cosa y otra no he podido y bueno, estoy aquí con muchísimas ganas de aprender de todos ustedes. Bueno, un placer, Lubeshka, y como nos conocemos, bueno, que este recibimiento sea todavía más positivo y bueno, yo encantadísimo de tenerte en clase. Un verdadero placer. Gracias, Gabriel. Vamos a escuchar de nuevo a Dubrasca, que se le había caído la... Buenas tardes, yo soy farmacéutico, es mi carrera base, pero siempre he sido artista del alma. Y bueno, esto lo descubrí hace poquito, este diplomado. Quiero seguir aprendiendo sobre esta área que me inspira tanto. Gracias.
Bueno, Dubrasca, un placer tenerte en clases. Bueno, primera vez que tengo un farmacéutico en clases, cosa que es bien interesante. Y bueno, cualquier inquietud, cualquier duda, yo a la orden para podértela aclarar desde esta perspectiva electrónica. Y bueno, que sea un éxito. Katima. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Katine Rondón. Soy psicólogo clínico de profesión y bueno, me interesó el diplomado por buenas referencias y bueno, para aprender más de lo que es el arte contemporáneo como tal. Para mí esto es completamente nuevo y bueno, con todo el interés y la emoción de aprender, pues para eso lo estoy haciendo. Bueno, Katima, igualmente bienvenida. Espero que, bueno, que este inicio dentro del arte desde lo contemporáneo te permita ir como el Museo Staatsgallery de Stirling, que empieza por lo más contemporáneo hacia lo más clásico. Entonces, la vuelta que vamos a dar para ti es una vuelta a la inversa. Entonces, cosa que es muy positiva porque lo vas a ver desde otra perspectiva. Okay. Bienvenida. Gracias. Fabiola. Hola, buenas tardes. Yo soy Fabiola de Navia, profesora de la Universidad de los Andes en el área de Filosofía y Estética, investigadora también. Tenemos una revista y una bienal de arte contemporáneo y mi intención es mantenerme en el diálogo abierto, en las posibilidades de encuentro que tenemos hoy. Mucho gusto, profesor Guevara. Bueno, un placer, Fabiola. De verdad que me siento muy halagado que desde los Andes estemos contigo y que de esa bienal y ese proceso artístico contemporáneo que se está dando allá se sigan nutriendo, nos sigamos nutriendo todos, porque sé que es una labor que tiene un tiempo muy importante y que ha sido verdaderamente, digamos, difícil en otros aspectos, pero por otro lado estás aquí. Entonces, bueno, de verdad un placer tenerte, Fabiola, encantado y bueno, a tu orden desde este lado electrónico. Sebastián. Hola, buenas tardes. Yo soy Sebastián Merkel, soy estudiante en la UNEARTE de Artes Plásticas, mención fotografía. Me dedico más que nada a hacer fotografías y bueno, ahorita terminé las materias que tenía de cursar y ando ahorita como en proceso de elaborar el proyecto especial de grado. Y bueno, me interesó muchísimo el diplomado, sobre todo por los temas que vamos a tratar. Y bueno, estoy inscrito precisamente para eso, para aprender y para reforzar sobre todo los conocimientos teóricos y todo esto que siento que es en donde necesito más ayuda. Bueno, Sebastián, bienvenido. Felicitaciones porque ya está por graduarte. Espero que todo salga muy bien y que este diplomado te dé otras luces y otras perspectivas para reforzar tu carrera. Te da bienvenido y por aquí a la orden. Un placer. Gracias, igualmente. Isabel. Es que tengo apagada la cosa. Soy Isabel Arteaga, soy ama de casa, llevo un proyecto fotográfico desde hace más de 10 años documentando y registrando todo lo que hago aquí en mi casa en relación a mi oficio. Y bueno, también formo parte del CIEA. Mi hija estudió en el Colegio Integral de Ávila durante 15 años, mi hijo estudió en la Metropolitana y entonces siempre también estaba detrás de este diplomado y ahorita estoy aprovechando un poco que tengo el día vacío para ponerme al día con lo que tenía pendiente. Bueno, Isabel, bienvenida. Sé lo del Colegio Ávila, he participado con ellos en algunas curadurías y bueno, un placer tenerte aquí, encantado y que bueno, que este diplomado sea, digamos, positivo y muy nutritivo para ti. Te da bienvenida. Gracias. Rosana, ¿estás allí? Algunas personas tienen la cámara apagada porque es inestable la conexión. Sí, estoy aquí. Hola, para que te presentes al profesor Gabriel. Ya me presenté. Ah, yo no me di cuenta. Aquí estoy, ya voy a poner video. Ya se presentó, Rosana ya se presentó. Ok, Mariu. Sebastián, ya también te presentaste, sí, perdón, Sebastián. Como no te vi la cara. Falta Juan Enrique, Mariu,
Juan Enrique. Angie, Carla y Grace. Claro, Sebastián es el chico que está estudiando la... Ok. Hola, Hola, Juan Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy diseñador web y estudiante de grado, pero mi gran interés siempre ha sido el arte, la creatividad, y hoy en día lo exprimo un poco desde el punto de vista de diseño web y desarrollo web. Y bueno, tenía ganas, vi las bibliografías y me gustan mucho de los filósofos y las figuras que se van a tratar, como Agamben, como Adorno, y bueno, básicamente por la bibliografía fue que quise entrar en esto para que, como Agamben, se puede aprender de todo, ¿no? Ok. Bueno, Juan Enrique, se escuchó un poco cortado. Me contenta que hayas abordado el diplomado desde la bibliografía, cosa que es bien importante, porque efectivamente la bibliografía permite saber cuál es la estructura general conceptual. Bueno, un placer que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el diseño gráfico, tengas la conceptualización sobre la estética de website. Y bueno, un placer, espero que sea productivo para ti, que te permita, digamos, ampliar los conocimientos. Y bueno, por aquí a la orden, desde este lado electrónico. Y bueno, un verdadero placer. Bienvenido. Mario. Buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Un placer conocerlo. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Yo soy economista de profesión y amante del arte de toda la vida. Decidí hace ya unos cuantos años comenzar a estudiar porque tengo una gran afición también por la pintura. Comencé a estudiar pintura, estudiar la parte de técnicas, materiales, los conocimientos elementales para poder incursionar en eso que en realidad me encanta y de verdad que llena mis horas de una manera increíble, ¿no? Pero bueno, sentí la necesidad de estudiar y por eso comencé a realizar los diplomados que ofrece la Universidad Metropolitana, y ahorita estoy en curso de los de la Sala Mendoza, que de verdad son también fabulosos. Les agradezco a los profesores siempre inmensamente todo este trabajo que hacen, porque sé que es muy arduo y más en estas circunstancias que tenemos en esta pandemia que nos ha llevado a todos a montarnos en unas plataformas desconocidas, pero que ahí las vamos surfeando exitosamente. Quería también decirles que tenemos desde hace un año y pico ya incursioné en la producción de un programa de radio, que es Un Minuto con las Artes, donde afortunadamente contamos con el apoyo del profesor Rafael Castillo Zapata, del profesor Humberto Ortiz, de la profesora Susana Benco, de Álvaro Mata, todos profesores conocidos por mí, de gran estima en la universidad. Y bueno, cada día más enamorada del arte y de la posibilidad de llevarle a un público cada vez mayor el acceso, aunque sea de una manera breve, pero para inducirlos a que se conviertan también en amantes del arte, y que en estas circunstancias siempre nos da como una felicidad espiritual o una llenura, vamos a decir, en estas situaciones de vacío que muchas veces se presentan. Bueno, Mario, bienvenida. Me contenta mucho que estés en la parte, digamos, de lo que es la comunicación radial y que tengas ese programa. Te felicito, sobre todo en este momento, como bien lo dices tú. Y bueno, mira, espero que ese aspecto, digamos, técnico, y ese aspecto, digamos, desde el punto de vista conceptual para tus programas se amplía un poco más con este proyecto, con estas clases. Y bueno, bienvenida, Mario. Un placer para mí tenerte en clase. Encantada, profesor. Muchas gracias. Gracias a ti. Carla. Carla. Hola, soy Carla, soy licenciada en Artes de la UCB y actualmente además estoy estudiando grado en Humanidades en la Universidad Abierta de Cataluña. Bueno, parte de mi interés por este diplomado es pues una pasión por el aprendizaje y el conocimiento, pero también porque parte de mi desarrollo profesional ha tenido que ver con la docencia. Doy clases en una institución universitaria de producción musical, la Academia Audio Plays, y ahí doy clases sobre estudio de la cultura y la industria musical, ¿no? Entonces, bueno, me pareció pues que, además que tenía como mucho tiempo sin recibir este tipo de clases, ¿no? Digamos como más presenciales, porque la modalidad de la Universidad de Cataluña, que es online, es totalmente diferente. Entonces, bueno, nada, vi el
la oferta del diplomado, y pues en estos tiempos pandémicos lo online me era muy conveniente, así que pues aquí estoy, muy contenta. Bueno, Carla, bienvenida. Me contenta que seamos colegas, que estés dando clases. Y bueno, un placer tenerte por aquí, que se amplíen los conocimientos y de verdad encantado de que estemos juntos con este grupo. Nos queda por ver a Angie, ¿no? Y Grace, creo. Angie y Grace, exacto. Hola, buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, qué bueno verlo. Yo soy fotógrafa y artista visual, y estoy acá porque me interesa muchísimo seguir aprendiendo sobre la contemporaneidad y el poder de la imagen en el arte. Asimismo, me interesa mucho como organizar equipos de trabajo artístico y la promoción cultural, y desde el año pasado vengo trabajando en eso. Así que vamos a estar por aquí de nuevo, profe. Bueno, Angie, me encanta verte. Bienvenida, nos conocemos. Un placer que tenerte aquí en clase. Encantado de que continúes la investigación y qué bueno que este diplomado sea un otro punto más de investigación para ti. De verdad que bienvenida. Un placer tenerte aquí, Angie. Gracias. Gracias, mi bro. Chévere. Grace. Hola, buenas tardes. Un placer. Bueno, yo soy comunicadora social, ejerzo el periodismo desde hace ya varios años y mi fuente es la cultura, entonces ese diplomado me parece súper pertinente para ampliar mis conocimientos, por supuesto, en el área, digamos, de periodismo, pero también en lo personal, ¿no? Porque creo que soy fanática del arte como todos acá. Bueno, Grace, bienvenida. Fantástico, otra comunicadora. Y bueno, que esa información sea limpia, transparente y que nos llene a otros discursos. De verdad que otras perspectivas siempre hay que verlas. Entonces, bueno, yo encantado de tenerlos aquí. Yo, verdaderamente para mí es un placer inmenso iniciar de nuevo después de todo este periodo pandémico que ha sido tan difícil para todos nosotros iniciar este diplomado. Un saludo a la Universidad Metropolitana, saludo al equipo de la Sala Mendoza, que durante estos últimos 8 años hemos tenido la oportunidad de haber sido presenciales y que ahora nos convertimos y entramos en una plataforma digital para que esta línea entre nosotros, digamos, de continuidad educativa permanezca y nos llene de información que para todos nosotros de alguna otra manera será de feedback. ¿Y por qué les comento de feedback? Porque para mí es muy importante que esto no sea un monólogo. Yo cada 15 minutos me voy a permitir que a través de Gabriela y en el caso de Cecilia también nos permita, digamos, tener una interacción breve en las cuales algunas dudas que ustedes puedan haber tenido durante esos 15 minutos previos de la sesión podamos hacer, digamos, un intercambio breve de información porque estamos en una premisa digital. Pero más sin embargo, lo interesante es que no me gustan los monólogos, me gusta la interacción y me gusta que, por supuesto, cualquier, digamos, información que ustedes requieran en el momento, no la dejen pasar para el final de la clase, sino que en esos 15 minutos de apertura tengamos la oportunidad de poder hablar sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, me dispongo entonces a compartir pantalla, Gabriela, para iniciar la sesión de hoy, que es la primera sesión de la cual vamos a ver 51 diapositivas en las cuales se incluye un video y vamos a ver la estructura general de lo que nosotros vamos a tener en las próximas 9 sesiones de trabajo que son las que forman parte del diplomado de arte contemporáneo que está entre la Universidad Metropolitana y la Sala Mendoza. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar la sesión de hoy. Bienvenido. Bueno, pues muy bien. El día de hoy, evidentemente, nosotros vamos a tener, digamos, la oportunidad de iniciar principalmente con un conjunto de particularidades que tienen que ver con lo que se llama AR21, el nuevo paradigma. Para nosotros poder iniciar la sesión de hoy, tenemos que principalmente ver qué premisa estamos hablando. El nuevo paradigma AR21, como yo les mencioné, en esta fotografía tenemos 4 proyectos de 4 artistas contemporáneos,
los cuales van a formar parte del statement de los 13 artistas que nosotros vamos a tener la oportunidad de ver durante todas las sesiones, ¿no? En el caso tenemos una obra de Gabriel Orozco, el cual trabaja con los círculos y todo el tema de investigación geométrico. La pieza de la derecha es la última investigación que llevará adelante Ai Weiwei sobre el tema de los desplazados del norte de África hacia Europa. La pieza que está debajo de la pieza de Gabriel Orozco es una obra que se llama el Trailer Car, el Police Car, de un artista polaco que se llama Krzysztof Bodixo. Y la pieza que dice This is not America es una obra del artista chileno Alfredo Yar, que habla sobre la investigación, y este proyecto tiene 20 años ya de haber sido presentado en Times Square, en Nueva York, sobre el concepto de lo que implica verdaderamente el territorio y el proceso identitario. Pues bien, para nosotros arrancar la clase de hoy, efectivamente ya he dicho cuáles son estos 4 artistas que están en la presentación de lo que vendría a ser la portada de nuestra sesión de hoy, que es la primera sesión. Vamos a entender una cosa fundamental. ¿Qué es el arte? El arte es fundamentalmente comunicación. ¿Y por qué el arte es comunicación? Porque el arte comunica principalmente lo que tiene que ver con la síntesis de una persona desde su lectura en cuanto a sus herramientas de procesos, tanto estéticos como teóricos como conceptuales, de lo que él denomina su interés de comunicación directa. Es decir, el arte es comunicación en cuanto establece, digamos, fundamentalmente una herramienta lingüística, visual, estética, de un proceder el cual la persona que lo lleva adelante crea su propio lenguaje. Y si estamos hablando de lenguaje, efectivamente estamos hablando de comunicación. Y si estamos hablando de comunicación, estamos hablando también de un referente y estamos hablando fundamentalmente también de estructura, digamos, de investigación para producir un sistema de información. Y eso es lo que nosotros entendemos que el arte es similar a lo que significa comunicación. Partiendo de esta premisa, efectivamente, vamos a dar 4 elementos o 4 componentes que son los que para mí, desde el punto de vista de esta materia, llevan adelante la idea de arte. Pues bien, la primera línea que nosotros llevamos adelante es que efectivamente existe un contenido. Y en el contenido, efectivamente, existen herramientas y existen, digamos, líneas las cuales parten de la premisa efectiva de ese lenguaje. Eso es lo que llamaríamos el contenido. Luego tenemos efectivamente que existe un proceso de creación para poder generar el contenido. Ese proceso creativo del artista depende de un factor en tiempo y espacio, depende de lo que tiene que ver con su estructura dimensional, ¿verdad? Y depende efectivamente de en qué sistema de producción se encuentra ese artista. Si vamos a otra relación, efectivamente nos vamos a dar cuenta que efectivamente siendo comunicación este efecto creativo con un contenido, como lo dijimos antes, nos vamos a dar cuenta que existe un continente el cual remite como forma estructural la idea de arte. Estos 4 elementos que son continente, comunicación, creación y contenido, desde mi perspectiva refieren la idea de lo que significa el concepto de arte. Pues bien, esto no se preocupen porque esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todas estas 10 sesiones y lo vamos a ir estructurando y vamos a tener la oportunidad de poder ir visualizando y desmenuzando cuáles son estos 4, digamos, elementos que son los que nos remiten al concepto principal de arte. ¿Ok? Pues bien, continuamos. Si entendemos efectivamente qué es arte y nos vamos efectivamente al trabajo de Joseph Kosuth sobre la idea de lo que significa un lenguaje, nos vamos al trabajo principal que él presentara como idea conceptual de lo que significa arte. Y en este caso tenemos su proyecto que se llama La Silla. En este proyecto, Kosuth tiene la particularidad que primero presenta la silla desde el punto de vista tangible, es decir, el objeto. Presenta el objeto, el cual en este caso, el objeto, ¿verdad?, es una silla de madera, la cual la tenemos justamente enfrente de nosotros. Luego, a la izquierda, tenemos una fotografía de la silla, la cual no es la silla. Es, digamos, un registro absolutamente abstracto, que es en blanco y negro, en un plano bidimensional de reconocimiento de la silla. Y luego, a mano derecha, tenemos escrito, ¿verdad?, en una lámina, qué es el concepto de silla.
Analizando estas tres ideas principales sobre lo que significaría el arte conceptual o el concepto de una propuesta objetual, estéticamente hablando, vamos a tener un desarrollo en lo cual entramos a lo mismo, pero desde tres versiones completamente distintas, con tres conceptualizaciones completamente diversas. Y eso es lo que a nosotros nos interesa ir dilucidando en esta cátedra que se llama Art 21, el nuevo paradigma, para poder adentrarnos fundamentalmente en el interés tanto, digamos, de análisis como de percepción de lo que implica este tipo de proyectos. Pues bien, entendiendo esta particularidad, que lo vamos a referir en otros casos, no se preocupen, y vamos a tener la oportunidad de verlo con mayor dimensión, vamos a entender efectivamente que entonces, ¿qué es arte? Entonces, el arte estuvo inicialmente al servicio de la religión, ¿verdad? Luego estuvo al servicio o en contra del poder político, y luego estuvo al servicio del manifiesto o grupo. Es decir, estos son las consecuencias históricamente de a qué ha servido el arte y por qué existe el arte. Pues bien, entendiendo que estuvo al servicio de la religión, estando o no en contra del poder político o de un manifiesto o grupo, el cual podríamos hablar de arte moderno del siglo XX, tenemos que entender efectivamente que vamos a tener todas esas posturas que son las que nosotros vamos a tener un lineamiento real sobre lo que implica el concepto de arte. Y en este caso, ustedes se van a dar cuenta que efectivamente teniendo esta postura que tenemos hoy aquí, la cual es la obra famoso Tondo Doni de Miguel Ángel Buonarroti, que se encuentra en la colección de la Galería de los Uffizi en Florencia, en este momento el arte está al servicio de la narrativa bíblica y del proceso absolutamente religioso. Aquí tenemos efectivamente lo que es la familia religiosa, en este caso lo que vendría siendo la Sagrada Familia, que sería Jesús, San José y la Virgen, con toda una estructura de desarrollo pictórico, con todo un tema de carácter, digamos, absolutamente compositivo y con un proyecto el cual involucraba todo un tema desde el punto de vista filosófico de la percepción del mundo, con una variable sustancial de lo que vendría a ser el paleocristiano o lo que podría ser el arte, digamos, gótico, de interpretación de la narrativa bíblica hacia lo que vendría siendo la conceptualización de el renacer a través de la idea del renacimiento desde el punto de vista de la filosofía humanística. Y esto es una postura la cual estuvo dentro de la historia del arte, es decir, esto es lo que vendría a ser el arte al servicio de la religión. Igualmente, en el caso, digamos, de la famosa Madonna de Ghirlandaio, la cual efectivamente presenta el mismo proyecto, una interpretación de un tema, digamos, de carácter religioso al servicio, digamos, de una estética y un proceder que, partiendo de una premisa icónica, luego se transforma prácticamente en una premisa de interpretación fotográfica para plantearnos y acercarnos a estos personajes a nuestra vida cotidiana, entendiéndolos como personajes de carácter humano. Si nosotros vemos que el arte estuvo al servicio de la religión, podríamos entender efectivamente en la famosísima obra, que en este caso es nada más y nada menos que el Juicio Final de Miguel Ángel, que se encuentra en el Vaticano, en la Capilla Sistina, todo un desarrollo, digamos, de carácter pictórico a través de unas imágenes sorprendentes en el cual narra el tema del juicio final, que forma parte de una narrativa bíblica igualmente, y que esa demostración, digamos, de carácter pictórico nos nutre con una idea que hasta nuestros días, y sabemos que la pieza está en perfecto estado de conservación luego de una restauración en los años 90, nos da toda una variable, digamos, de conceptualización de un momento que es distinto al Renacimiento, que en este caso es el manierismo, y que nos va a dar una premisa difícil en una lectura, pero a la vez amplia de reconocer en distintos estratos de lectura. Entonces, evidentemente, entendemos allí que el arte está al servicio del elemento de carácter religioso. Pues bien, continuando con esta premisa, efectivamente, tenemos también el arte al servicio de la política dentro de la historia. Y aquí vemos la famosa obra de Jean-Louis David, en la cual estamos planteando la famosísima obra que es el paso de los Alpes por Napoleón Bonaparte, desde un punto de vista absolutamente heroico, desde una narrativa, con un discurso prácticamente con elementos de carácter religioso para acercar este personaje a Dios, y que efectivamente tiene toda una serie de elementos estéticos, compositivos, que demuestran una
absoluta, digamos, control de la perspectiva, control de los elementos pictóricos y, por supuesto, un control desde el punto de vista, digamos, absolutamente narrativo, claro y conciso de quién nos presenta y cómo nos presentan la idealización de este personaje. Entonces, bueno, dicho esto, efectivamente, el arte al servicio de la política puede estar del lado de una historia total y absolutamente, digamos, de carácter, digamos, absolutamente glorioso, como puede estar desde el punto de vista de lo que vendría a ser los fusilamientos del 2 de mayo de Francisco de Goya y Lucientes, en los cuales este elemento, digamos, de carácter histórico o al servicio de la política, va narrando la otra historia. Es esa otra historia que no es tan bella ni es tan hermosa, sino que es una historia cruda, cruel, difícil, que forma parte, digamos, de los acontecimientos históricos que ocurrieron para ese periodo y que efectivamente nos da otra variable distinta de la interpretación del lenguaje y de la síntesis de un artista hacia no lo glorioso o lo hermoso, sino a dificultades crueles y hostiles de una realidad histórica. Pues bien, dicho esto, nosotros podríamos concluir efectivamente que para el tema de la modernidad podríamos hablar que cuando el arte está al servicio de un manifiesto o grupo, tenemos la famosísima obra de Pablo Picasso, que se encuentra en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que nos plantea Las señoritas de Aviñón, lo cual es la historia, efectivamente, de los famosas señoritas de Aviñón, son las prostitutas de un burdel, que se presentan, digamos, en una estética absolutamente fragmentada, el tema de la cuarta dimensión, que vendría a ser lo que es el concepto del cubismo analítico, pero más allá de eso, con toda la interpretación de la deformación y lo que vendría siendo la influencia de las máscaras africanas, que son esa nueva solvencia o ese nuevo aire de oxígeno que se presenta dentro de la cultura europea, planteándose desde el norte de África. Pues bien, todos estos elementos ya, digamos, dichos, que vendrían siendo al servicio de la religión, de la política o del manifiesto o grupo, como es el cubismo, que es un manifiesto específico dentro del proyecto, digamos, de lo que vendrían siendo las vanguardias del siglo XX, nos da como solvencia que podríamos hablar también sobre el inicio del proceso de la estética que va referida a la idea propia de lo que son la abstracción geométrica, como el caso de Casimir Malevich, en el cual existe todo el movimiento de lo que es el suprematismo abstracto, que es una idea hacia la poética de la abstracción, que en este caso se presenta el círculo, la cruz y el cuadrado como componentes de su investigación en un proyecto absolutamente sorprendente y de gran carga, tanto estética como de valoración de los elementos propios de la abstracción pura, que forman parte también de la investigación que se está dando tanto en Rusia como se está dando en Alemania, y que este artista entra en una línea de investigación absolutamente sublime, en cuanto para él lo importante era esta interpretación o proceso. Pues bien, así como esto, tenemos el caso de Marcel Duchamp con el TQQJ, en el cual él se burla absolutamente del caso de la Mona Lisa y hace un arte para el tema del dadaísmo, que es la corriente que vamos a analizar como impacto inicial, principal de lo que vendría a ser el arte conceptual y después el desarrollo del arte contemporáneo, en el cual existe el efecto de la burla, el efecto absoluto de lo jocoso, el efecto absoluto de barrer con la historia del arte, burlarse de ella de una manera absolutamente, digamos, sarcástica y crear todo un efecto pictórico, digamos, en el cual ese metalenguaje, utilizando la secuencia histórica, nos da una valoración distinta de un momento, haciendo eso una burla para reinterpretar y hacerse del anal del consciente colectivo histórico, en el caso de la Mona Lisa, una nueva versión de estos hechos con una nueva visión para ese momento contemporánea, entendiéndolo como dentro del dadaísmo, que es una premisa de arte moderno. Pues bien, si quisiera ahora, en el caso Gabriela, si hay algún tipo de preguntas o de reflexiones en base a esta primera parte, y voy a dejar de compartir pantalla para poder ver las caras de algunos de ustedes. Chicos, ¿me oyen? ¿Ahora? Vamos bien. No me quedó claro al principio, profesor, cuando usted habló sobre contenido, creación, comunicación, ¿qué era lo de continente? Continente es a qué se refiere en espacio-tiempo, dónde está ubicado ese proceso. Ok, espacio-tiempo. Claro, o sea, es decir,
¿En qué espacio-tiempo, en qué continente se refiere ese aspecto de creación y de lo que tiene que ver formalmente con la idea del artista? O sea, ¿dónde se desarrolla ese espacio-tiempo en el cual él toma esos elementos para hacer su producción y su proyecto? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿El cubismo bien? siempre se maneja como una representación grupal? ¿El cubismo? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, porque el cubismo tiene tres procesos, el analítico, sintético y lo que vendría siendo el dismórfico, en el cual tú tienes, digamos, la oportunidad de ser un solo personaje o múltiples personajes. No necesariamente es un grupo. En este caso, esta obra fue una obra marco que se pinta en el año de 1906, que Picasso la tenía absolutamente escondida y no la presentaba, sino la presenta mucho tiempo después, porque consideraba que era un ejercicio que iba a ser el hazmerreír de los procesos actuales del arte para ese momento. Entonces, por supuesto, esto es un trabajo que rompió el hito fundamental de la pintura y creó un proceso absolutamente diverso en cuanto a la aproximación, porque es el concepto de la cuarta dimensión. Es decir, cuando yo tengo una pintura, ¿verdad? Yo tengo un frente. Yo como artista veo el frente y me roto. Entonces, en el bidimensional dibujo de nuevo la otra cara. Y en el otro vuelvo a hacer otra rotación y vuelvo a dibujar el otro segmento. ¿Qué pasa con eso? Eso es lo que se llama el efecto de la cuarta dimensión. Estoy tratando en un plano bidimensional de crear los elementos propicios de lo que tienen que ver con las cuatro dimensiones en recorrido desde mi perspectiva. Y por eso se llama cubismo. O sea, crea unos efectos cúbicos, los cuales va dando toda la interpretación del proceso en cuanto al análisis general. Más o menos claro, Durasca. Muchas Chévere. gracias. Adelante, profesor. ¿alguna otra reflexión? A ti. ¿Alguna otra reflexión? ¿Estamos bien? Tengo una consulta, porque como que fue un poco rápido allí, ¿no? Y estábamos hablando sobre el arte, el uso de la religión, el poder político, y luego caímos en lo moderno. ¿Hay como un uso allí en ese momento o fue que me perdí de algo, profe? No, caes en lo moderno porque está al servicio de la religión, ¿verdad? Está al servicio de lo que tendría que ver fundamentalmente con la idea de la política, lo cual tiene una transición histórica prácticamente de 200 años. Luego tienes el tema de lo que vendría a ser lo que es el romanticismo y todos estos procesos que generaron posteriormente el naturalismo y el cubismo y todos los ismos del siglo XX. Entonces, por supuesto, tú tienes esa estructura general, la cual te va dando esa premisa. ¿Ok? Y así entonces arrancamos directamente en lo que tiene que ver con la estructura general. Vale, finísimo, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra reflexión? ¿Estamos bien? Perfecto. Nati, ¿todos están bien? Ok, continuamos entonces. Vamos entonces a compartir pantalla. Ok, entonces bueno, continuando, entonces efectivamente nos vamos a dar cuenta que analizando el tema dentro de los ismos del siglo XX, como el tema del neoplasticismo, en este caso Mondrian, Piet Mondrian, con todos los boogie-woogie, que es la utilización donde ellos narran que la pintura luego de su proyecto desaparecerá, utilizando los colores básicos, amarillo, azul y rojo, las líneas de composición negras con los fondos blancos, que forma parte de los proyectos de investigación propicios del neoplasticismo como un movimiento absolutamente poético, pero a la vez de intención absolutamente moderna, que nos rinde luego al tema de separación entre él y Theo van Doesburg, que incluye la diagonal, la cual no se lo permitía filosófica y poéticamente hablando dentro de su propio proyecto. Sin embargo, ¿qué pasa? Así como eso, entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de Giorgio de Chirico con la pintura metafísica, la cual involucra el tema de lo que llamáramos lo que vendría siendo el ciberhombre, o los procesos, digamos, del maniquí o del proceso propio del elemento constructivo psicológico en el cambio de la filosofía del siglo XX, inicio de la percepción del hombre, a través de todo el efecto industrial, el efecto de los cambios de la filosofía, la interpretación del hombre como el tema del humanismo, que ya se pasa al tema del hombre como una premisa de carácter social, atravesando ya todo el tema de las guerras y toda una cantidad de cambios importantes que se dieron, ¿no? Pues bien, este otro movimiento o ismo, que en este caso sabemos que es el concepto de la pintura metafísica, que desarrollará toda esta línea de investigación, la cual es absolutamente, digamos, dentro de un espacio donde no existe la humanidad, existe una reflexión y existe lo que vendría siendo una premisa de una
perspectiva y una confrontación espacial de la búsqueda del vacío y la búsqueda, digamos, de elementos donde desde la observación del objeto existe el tema del sentimiento. Entonces, bueno, allá hay otros elementos que luego estudiaremos con más calma. Entonces, bueno, efectivamente, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si estamos hablando de qué es el arte, entonces el arte es un referente. ¿Y qué es original? Para mí el concepto original no existe. La idea de original es una idea de apreciación fantasiosa del arte, puesto que para mí lo original es quien firma el trabajo, quien firma la obra de arte. No en balde, evidentemente, la idea de original es una idea, digamos, muy sui generis, que en muchos casos, cuando una persona dice, oye, vale, pero qué original es este trabajo, es porque desconoce cuáles han sido los referentes o los procesos históricos previos que permiten entender cómo un artista llega a ese proceso. Entonces, por lo tanto, ustedes que ya están en el campo de la investigación, cuando una persona les hable de originalidad, para mí el tema de la originalidad, ¿quién es quien firma el trabajo? No así realmente el tema de una idea absolutamente original, como si ese artista hubiese nacido en ese periodo. Yo creo que las investigaciones tienen que ver fundamentalmente con esos procesos de investigación múltiples, donde el artista llega a un nuevo lenguaje porque forma parte de un proceso histórico, porque forma parte de un proceso de investigación y porque no es solamente la idea una idea de un rayo celestial que llegó y que le da la idea de intención de a dónde llega, ¿no? Evidentemente hay lenguajes que son mucho más contundentes que otros, hay lenguajes que dan aportes históricos de mayor, digamos, intención o dan aportes históricos, por decirlo de alguna manera, con una reflexión que en muchos casos esa síntesis tiene una estructura de mayor dimensionalidad. Sin embargo, para mí realmente lo que existe es una obra de arte de carácter genuino, en el sentido que es producto de una investigación. Y en ese momento el artista forma parte de un proyecto y ese producto de investigación realiza una obra de carácter genuina en cuanto esa obra tiene la posibilidad de reconocerse en cuanto a sus referentes, en cuanto a sus ideas de apreciación de la historia y en cuanto a sus ideas propias de la síntesis del lenguaje que ese artista vive en su consciente e inconsciente colectivo. ¿Ok? Pues bien, dicho esto, efectivamente, entonces el arte es igual a producción. Y el arte fundamentalmente es un proyecto individual autónomo. ¿Y por qué es autónomo? Porque lo produce una sola persona, lo produce un lenguaje de síntesis, lo produce una idea en la cual va regenerándose en sí misma y va teniendo una nueva observación, pero esa observación a la vez va teniendo una premisa de interpretación, la cual va dando que ese proyecto tiene la particularidad que en sí sea individual o en muchos casos, como hay nuevos lenguajes que forman parte de colectivos, pero que es un proyecto el cual es autónomo en sí mismo, se presenta, se estructura y a la vez da un lenguaje a través de una producción, que en muchos casos puede ser de carácter conceptual, de carácter fotográfico, de carácter, digamos, absolutamente formal en cuanto puede ser una escultura, una pintura, un proyecto, un ensamblaje, puede ser un proyecto, digamos, de carácter absolutamente multimedia, en la cual involucre en filmación, en la cual involucre sonido, y todo esto tiene que ver efectivamente con los anales de la historia. Si no se hubiese producido, por ejemplo, un Fluxus, no hubiésemos podido manejar arte contemporáneo. Si no se hubiese producido, por ejemplo, unos ismos del siglo XX, no se hubiese producido el arte contemporáneo. Si no hubiese existido un señor, por ejemplo, que se llama Marcel Duchamp, no hubiese existido la ruptura del arte hacia las premisas de interpretación contemporánea. Y así un conjunto de ismos históricos que fueron los que permitieron llegar a lo que nosotros hoy llamamos arte contemporáneo, que es, digamos, la materia de esta cátedra que nosotros vamos a ver durante estas 10 sesiones. Pues bien, entonces, ¿por qué esta materia se llama Art21? Esta materia se llama Art21, el nuevo paradigma, porque efectivamente parte de la premisa de un seriado televisivo que para mí ha sido muy importante en cuanto a la observación, digamos, de los nuevos lenguajes, que, digamos, se desarrolló en Nueva York y que es una metodología de aproximación a la crítica de arte que varió sustancialmente en la denominación de cada proyecto por parte de su creador. Es decir, ya no se analiza la propuesta artística como una idea filológica de continuidad histórica, sino que lo que estamos viendo es que efectivamente a través de este seriado televisivo, las temporadas, que ya van 10 temporadas, analizaron en sus primeras 7 temporadas el arte en función de una palabra.
y que esa palabra tenía la particularidad de dar en términos reales cuál era fundamentalmente, digamos, la intención del proyecto de ese artista. Entonces, en la temporada 1, que nace directamente en el año 2000, se habló de lugar, identidad, espiritualidad y consumo. En la temporada número 2 se habló de historias, pérdida y deseo, humor y tiempo. En la temporada número 3 se habló sobre poder, memoria, juego y estructuras. En la temporada número 4 se habló sobre romance, protesta, ecología y paradoja. En la temporada número 5 se habló sobre compasión, fantasía, transformación y sistemas. En la temporada número 6 se habló sobre cambio, límites, historia y balance. Y en la temporada número 7 se habló sobre legado, ficción, investigación y secretos. La temporada números 8, 9 y 10 se refirieron y se han referido fundamentalmente a ciudades en las cuales ellos investigan y desarrollan los proyectos, y de ahí en adelante se va manejando una estructura de investigación de los artistas que estén en esas ciudades, dando pautas en cuanto a proyectos que ellos consideran son de arte contemporáneo. Entonces, así como en la temporada número 8 se dio el tema de Vancouver, Los Ángeles, Chicago, Ciudad de México. En la temporada número 9 se habló de Johannesburgo, Berlín y San Francisco, y en la temporada 10, que está en este momento en pleno auge, se habló sobre Londres, Beijing y fronteras como procesos, digamos, donde está el borderline, donde existen los cambios específicos conceptuales entre ciudades. Pues bien, analizando y diciendo esto, vamos a ver rápidamente un video sobre Art21, el nuevo paradigma, sobre la temporada número 10, para que ustedes vean el lenguaje propio que dan ellos en sus trailers, donde presentan estos trailers, estos, digamos, pequeños videos de presentación propia de lo que vendría siendo esta última temporada. Here we go. Lights up. Whoa. We set up Megaphone that converted people's voices into light. I started using fiberglass and resin. I was experimenting with records, melting them. They suspended a microphone over the earth. To make a piece that would force my body to deal with the border. My mind just took off. I love when you have a pre-established notion of what you're going to see, and it's wrong. Until you go see this place yourself, you have no idea what's really going on there. There's a sort of method in the madness. You have to find another way of coming at the thing you love. 就是你对于你是不是可以这样去做。 As all we conduct our educations in public, you can never know whether it's going to be a success. One just has to risk it. Here's our lens. Tell us what you think. Muy bien. ¿Qué vamos a ver nosotros de Art21? Nosotros vamos a tener la oportunidad de analizar un conjunto de artistas dentro de la estructura que vamos a analizar en clases, lo cual se mezcla con dos procesos. El primer proceso tiene que ver efectivamente con cuáles son cada uno de ellos, pero por otro lado vamos a tener la oportunidad de analizar esto en cuanto a lo que significa la idea del referente, en cuanto a lo que significa la idea de arte contemporáneo, cuáles fueron esos hitos, cambios y procesos que se estuvieron dando, y por otro lado vamos a tener la oportunidad de relacionar cuáles son esos cambios y el porqué de esos cambios. En el caso de la palabra poder, que se desarrolló en una temporada específica, vamos a ver el caso de Christoph Bodixo y el caso de August Xian, que es chino, el caso polaco y chino, que trabajaron la misma idea del concepto de poder. En el caso de cambio, vamos a ver al chino Ai Weiwei, que ha sido una figura muy polémica, un activista político y social muy particular. El caso de protesta, vamos a ver el caso del chileno Alfredo Yar, que desarrolla toda una investigación sobre el tema de la identidad y procesos de carácter también
dentro de la investigación de la literatura contemporánea y otras ideas, ¿no? Luego, el caso de juego, vamos a ver al venezolano Arturo Herrera, que trabaja con toda la idea del collage y la presentación de los íconos principales en la idea de lo lúdico infantil, como el caso del tema de Walt Disney. Luego, en el caso de ficción, vamos a ver a la alemana Katharina Gross. En el caso de la ecología, vamos a tener la oportunidad de ver a dos personalidades que trabajan el tema de lo que vendría siendo la cultura de la antropología urbana contemporánea, como es el caso de Marc Dion, estadounidense, y el caso de Íñigo Manglano Valle, que es un español estadounidense. Para el tema de romance, vamos a ver el fotógrafo Hiroshi Sugimoto, que es japonés. En el caso de transformación, vamos a ver el caso de Cindy Sherman, la fotógrafa norteamericana. Y para el tema principal de pérdida y deseo, vamos a ver el caso del mexicano Gabriel Orozco. En el tema de ciudad, por el caso de la 8ª temporada, vamos al caso de Mariela Zacarías, mexicana. Y en el caso de sistemas, vamos a ver a la etíope Julie Meretu. Estos son todos los artistas que nosotros vamos a tener la oportunidad de ver en clases y vamos a hacer una relación en cuanto a la importancia de sus trabajos, cuáles han sido sus procesos de investigación y de alguna otra manera cómo son esas estructuras de avance desde el punto de vista del lenguaje, sus procesos y sus intereses en relación a sus formas de observar, digamos, la premisa de su contemporaneidad y su traslado de eso a una obra de arte, a un proceso, digamos, de lenguaje artístico dentro de la contemporaneidad, que es una cosa que nos interesa mucho para este curso. Es la cátedra, digamos, Art 21 en el nuevo paradigma. Pues bien, entonces, bueno, quisiera en el caso principal, antes de pasar a esta diapositiva, Gabriela, si tienen algún tipo de reflexión hasta ahora, ya que estamos prácticamente a media hora del cierre de esta primera sesión. Chicas. ¿Vamos bien? Yo sí tengo una duda. Estoy viendo que están usando lo de levantar la mano. Bueno, a mí me quedó una duda un poco, profesor, cuando estaba hablando sobre el arte como producción y proyecto individual autónomo. ¿Cómo no? Sobre todo porque me quedé pensando un poco en estas obras. O sea, entiendo que cuando se refiere a individual autónomo, se refiere más allá de que sean varios artistas o uno los que estén trabajando, que hay una idea, digamos, o una conceptualización como global, integral, o sea, que es como una idea a la que se está trabajando, ¿no? No es que es una cosa regada, porque evidentemente un arte que tenga un discurso todo fragmentado, a menos que sea la intención, pues no funcionaría. Claro. Pero entonces me hace pensar un poco en estas obras que existen en la actualidad de co-creación, en donde no hay una intención previa, como por ejemplo, bueno, claro, también se vinculan a cosas de inteligencia artificial o por lo menos hay un proyecto que se llama ArtGen, que es básicamente un proyecto online de co-creación en donde las personas de manera aleatoria, cualquier persona del mundo, ¿no? Entra y puede introducir imágenes ahí dentro de la plataforma y puedes, como si estuviéramos cruzando perros para sacarles crías. Bueno, puedes cruzar imágenes y salen crías, o sea, él genera crías y tú puedes determinar como, entre comillas, genes de una imagen u otra para ir creando más imágenes, ¿no? Pero entonces eso es un proyecto artístico, por ejemplo, que no tiene como, es decir, hay una programación de una inteligencia artificial, pero no hay como una intención concreta o, no sé, me generó como un poco de duda eso, ¿no? Fíjate lo siguiente, Carla, pasa lo siguiente. En el momento que una cosa tiene que ver con el resultado estético y otra cosa es la conceptualización del proyecto. Son dos cosas distintas. Yo puedo, como artista, plantear un proyecto en el cual, digamos, yo convoque a una, como tú bien acabas de decir, este proyecto que es electrónico, en el cual cada persona lanza su imagen y eso va generando un discurso estético en la medida que esas imágenes electrónicamente se van sobreponiendo y van creando, digamos, distintas perspectivas o distintos elementos con distintas formas visuales que pueden presentar cualquier tipo, digamos, de resultado final. Pero en este caso, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos del proyecto autónomo es el proyecto generatriz, es la raíz.
alguien tuvo que desarrollar ese proyecto de que exista un común denominador en cualquier caso, cualquier persona puede ingresar y presentar su imagen. Eso lo generó un grupo o una persona. Ahí está la base generatriz del proyecto. Ahí está la base de la conceptualización. El resultado estético, evidentemente, es absolutamente variable, porque cada quien presentará una imagen distinta, diversa, con sus referenciales, con sus procesos. Pero lo que nos está interesando analizar ese proyecto que tú acabas de mencionar, que lo desconozco, es que lo que nos interesa es qué es la línea de investigación fundamentada, general, conceptual, inicial. ¿Cuál es la raíz? La raíz es la convocatoria a un grupo de personas que quieren participar y que evidentemente los resultados serán de carácter común. Pero la idea es una idea de un proyecto autónomo en la medida que tiene referenciales, tiene procesos, pero es una idea que parte de una investigación. Y eso se puede hacer en la medida que esa persona o ese grupo reconoce los elementos de tecnología, los elementos de investigación, reconoce resultados en los cuales esa plataforma tiene hasta un resultado de investigación programática que permite que eso se logre. No sé si me explico. Sí, me queda mucho más claro. Claro, Okay. lo que sucede aquí es que, por ejemplo, hay personas, o sea, porque esto está abierto, digamos, aquí las mentes maestras, como lo podríamos llamar, son los programadores que armaron esa inteligencia artificial, pero Claro. ellos la dejaron ahí y ella sola va tomando como su rumbo, ¿no? Claro. Sin embargo, suceden cosas interesantes, por lo menos es que estoy buscando ahorita el nombre del fotógrafo, pero después si no yo lo paso por el grupo para que lo revisen, que es una cosa, o sea, muy curioso. Muy El bien. fotógrafo se ha dedicado a introducir una cantidad de imágenes, por ejemplo, de la Estatua de la Libertad y las ha mezclado con otras fotos y él mismo ha generado entonces imágenes hiperrealistas de la Estatua de la Libertad como si fuera una persona. O sea, entonces, claro, ya vienen otros artistas y se apropian de eso y hacen otras cosas, entonces es como que se empieza a escapar la dimensión del proyecto, pero claro, es como Pero la mente fíjate lo maestra interesante. detrás del concepto, pues. Claro, pero fíjate lo interesante, estamos hablando de una preexistencia, en este caso es un monumento que forma parte del patrimonio, digamos, identitario de una ciudad, que en este caso es Nueva York. Esa es la preexistencia, pero evidentemente estamos hablando que ese es el referente como proceso. La idea generatriz es un tema electrónico, de investigación programática, de inteligencia artificial, de montaje, tal vez tiene que ver con todo el tema principalmente de lo que llamamos ahora los algoritmos y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hablar en otra clase, pero hay una cosa muy importante con el tema de Sotheby's y el tema de que ahora se están subastando piezas que forman parte de resultados de carácter, digamos, electrónico a través de los algoritmos. Todo este tipo de particularidades siempre parten de un proyecto y el proyecto está hecho por el ser humano. Tal vez el resultado cuando hablamos de inteligencia artificial es que la dimensionalidad del resultado forma parte de un efecto programático, el cual es un circuito que se va dando de manera continua. Pero eso no puede ocurrir si no hay una idea generatriz que permite que ese resultado se lleve adelante. No sé si me explico. Sí, profe, ya me quedó claro. Perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu reflexión porque me gusta mucho. Carla, de verdad que gracias. ¿Alguna otra reflexión tengan hasta ahora? Yo tenía un comentario, profesor. ¿Me escuchan? Escucho Bien. perfectamente. Adelante. Ok, perfecto. Estábamos hablando al principio de la clase de los conceptos del arte que estaba al servicio de la religión, el poder político y luego el manifiesto grupo. Yo quería saber si ahora todos estos conceptos que nos estás presentando y los que vamos a profundizar de poder, cambio, protesta, pudiesen ser los nuevos, como el arte va a estar en servicio, pero de estos grandes temas que además los relaciono mucho como los grandes temas de la literatura, que bueno, Claro. ¿ok? Entonces quería saber si es eso, o sea, esa evolución, si los podemos agrupar, porque, digamos, también está la discusión filosófica de que no los puedes encasillar, no los puedes agrupar, o si realmente sí podemos identificar que sí están al servicio de estos temas, solamente que es más amplio de lo que era antes. Fíjate lo siguiente, tu pregunta es muy interesante, Nati, gracias por hacerla. Fíjate lo siguiente, lo que ocurre es que nosotros vamos a tener la oportunidad de ver en clase el concepto de estructura crítica. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente hay artistas que se van hacia tendencias de investigación sociológica, hay artistas
artistas que se van hacia tendencias de investigación ecológica. Y los resultados de cada uno de esos proyectos, tú vas a tener una variabilidad, pero siempre de alguna u otra forma hay 2 o 3 o 4 referentes que son los que mantienen la investigación de estos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener la oportunidad de ver? Nosotros vamos a tener que ver en estas 10 clases la oportunidad de que esos referentes sean de alguna u otra manera las medidas conceptuales que son los que generan las raíces matrices de investigación de estos señores. ¿Y por qué? Porque justamente, como bien tú lo acabas de decir, la denominación que hace Art21 en base a un nombre para el desarrollo del proyecto es lo que nos permite identificar por dónde va la línea de investigación, mas no es la única. Es decir, es como, digamos, lo que vendría a ser una denominación inicial para luego producir un trabajo de investigación mayor. Y eso quiero que les quede claro, es decir, en la crítica de arte contemporáneo ya no tenemos una sola manera de ver el proyecto. Hay muchas aristas del proyecto que son absolutamente versátiles, pero lo que interesante es que yo les quiero mencionar es que cuando investiguemos la parte que corresponde fundamentalmente con cuáles son los referentes, y eso lo vamos a ver la clase que viene, los referentes pueden ser sociales, políticos, económicos, arquitectónicos, psicológicos, artísticos, arquitectónicos. O sea, la variabilidad del referente es amplísima en la investigación del artista. De allí parte que cada proyecto es único y particular y autónomo, porque la psique y el proceso de evaluación de cada artista es distinto. Entonces, por supuesto, nosotros vamos a tener, Nati, la oportunidad de, como bien acabas de decir tú, que eso es un gadget fundamental de este curso, es tomar la línea de investigación de ese referente, que es el que nos da la pauta inicial de apertura para penetrar el campo de investigación de ese artista. No sé si me expliqué. Bien. Chévere. ¿Alguna otra reflexión? Ricardo, no te conocía, te veo por aquí. ¿Cómo estás, Ricardo? Cuéntame de ti, ¿de dónde vienes? No se te escucha. No se oye. Aquí, Gabriel. Ajá, un placer, Ricardo, ¿cómo estás? ¿De dónde, Hola. ¿de dónde tomas este curso? ¿Cuál es tu interés? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí en Maracay. Ah, muy bien, bienvenido. Gracias, vale. Estoy aquí en la planta, en la fábrica. Entonces, nada, mi interés particular es que comencé con este mundo del arte hace poco. Hice un par de alianzas estratégicas con unos editores en Panamá. Ok. Bueno, empezamos a hacer una pequeña colección particular y a comercializar el arte aquí. Tenemos un portafolio interesante, me quería como que tener una visión más clara del panorama, y esto está súper interesante en cuanto a los referentes, los procesos de investigación y todo esto. Y hay un tema particular que me llama la atención, porque es que están saliendo una cantidad de artistas nuevos, donde yo siento que este proceso de investigación se está perdiendo, porque cuando tú ves un Soto, un Cruz Viejo, un Alirio Palacio, y toda la trayectoria que hay detrás de estos grandes referentes, hoy tenías una cantera importante como el Funda Ayacucho, mil cantidad de fundaciones y que los patrocinaban, hoy eso se ha perdido, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué va a pasar con los artistas venezolanos que hoy no tienen acceso para tener un background como los que tenían estos referentes que te acabo de mencionar? Bueno, esa es, Ricardo, me encantaría responder esa pregunta, pero es una pregunta de mercado del arte, la cual no es, digamos, dentro de la línea de investigación de este curso, y la podemos conversar en otro momento. Porque en este curso no vamos a ver ni Soto ni a Cruz Viejo, porque eso ya tienen más de 50 años como línea. Y nosotros nos interesa en este curso, Ricardo, tocar el tema de lo que es el arte contemporáneo como proceso de investigación. Entonces, fíjate lo siguiente, mientras más artistas haya, es mucho mejor, porque evidentemente tenemos la oportunidad de ver lenguajes que se adaptan más a nuestro momento histórico y a nuestro proceso. Por ejemplo, yo no me puedo sentir identificado desde el punto de vista de mi consciente colectivo con una obra de Soto, porque yo, digamos, cuando yo nací en el año 67, y ya la teoría de fisicromía de Cruz Diez la estaba planteando en el 60. Entonces, no sé si me explico, o sea,
Evaluar el trabajo de Soto, evaluar el trabajo de Cruz 10, no es tema de este curso porque no nos interesa. Lo que nos interesa es meternos dentro de la línea de lo contemporáneo como un proceso que nos corresponde a ti y a mí como generación y proceso. Es decir, nosotros vamos a tratar de evaluar procesos que están en nuestro momento histórico, que están dando pauta de investigación, porque no puedo desmerecer la condición de un Soto, un Cruz 10, de ninguna manera. Lo que te quiero decir con esto es que nosotros vamos a ver las estructuras de cambio, porque el caso de Cruz 10 y de Soto, ellos forman parte de lo que se llama el concepto del arte al función de el manifiesto o grupo, que es la idea del cinetismo que nace en la Galería de Nisren en París en los años 50. Entonces, motivo por el cual nosotros no estamos en esa línea de investigación para este curso. Lo que nos interesa es, como bien tú acabas de decir, ¿qué le pasa a estos artistas actual contemporáneos? ¿De dónde parte esta premisa de investigación? ¿Cuáles son sus elementos de referentes críticos? ¿Cómo se están dando y hacia dónde vamos en esa línea? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente estamos hablando que el trabajo de Soto y de Cruz 10 parte, digamos, de una narrativa y de un lenguaje, el cual forma parte de un concepto de cierre, digamos, absolutamente moderno, que no es lo que nosotros estamos haciendo en clase. Son enormes, ¿no? Hubo un proceso de investigación enorme desde la idea hasta convertirlo en un movimiento. O sea, ese trayecto de investigación es al que me refiero. Te entiendo, pero fíjate, justamente el caso de ellos, que ellos forman parte de un ismo moderno. Nosotros estamos ahora en un proceso donde la variabilidad es absoluta. Digamos, no estamos entrando en un canal donde lo moderno como concepto autónomo cerrado nos está dando una línea, sino que es más un trabajo de investigación. Pero no te preocupes porque eso lo vamos a ir discerniendo en clases cuando hablemos de referentes y vamos a tener otra oportunidad. Pero de verdad, bienvenido Ricardo, un placer tenerte aquí, saber que estás de Maracay conectado y bueno, yo encantado desde aquí y cualquier otra pregunta, alguna otra reflexión. Sí, hay otra pregunta, Gabriel, de Juan Enrique, que quería intervenir. Juan Enrique, adelante. Gracias. Sí, lo que quería completar un poco lo que preguntaba Carla, con respecto al proyecto de este ArtGen, el proceso de arte, la producción artística no está, como dice el profesor, en el resultado final, sino en el diseño del algoritmo como tal, en el diseño de todo el sistema y toda la arquitectura que se requiere para que la máquina pueda obtener las imágenes y interpretarlas y mostrarlas, ¿no? O sea, es toda esa gran, digamos, net, esa web que está detrás de toda la parte algorítmica de inteligencia artificial, si bien no es algo que se acostumbra a ver como un material artístico, como un método artístico, sí tiene un gran contenido, digamos, arquitectónico y está detrás de toda la y diseño, que no se ve, sino que es simplemente una cuestión de máquina. Pues, sí, detrás. Ok. Bueno, mira, fíjate lo siguiente, volviendo un poco al tema y que con esto quiero hacer el colateral en base a lo que acaba de decir Ricardo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros ya no tenemos una argumentación, digamos, de estructura definida, sino que tenemos que irnos a cuál es la fuente generativa de proyecto, como se lo comenté directamente a Carla, ¿qué es lo que pasa? El artista actual tiene la posibilidad de que el resultado tal vez, digamos, de carácter estético o digamos de carácter tangible, no le corresponde a él como proceso. De hecho, lo vamos a ver con algunos artistas en los cuales la preexistencia, digamos, es lo que le interesa al artista. Cuando hablamos del caso, por ejemplo, del arte moderno, la obra era lo fundamental, hecha por el artista, para el artista como un proyecto de investigación, pero es un proyecto de él para él. En el caso de lo contemporáneo, muchos de los resultados no son hechos ni siquiera por el artista. No hablemos solamente del caso de la reproducción industrial, como puede haber sido un Vasarely, como puede ser un mismo Soto, un mismo Cruz 10, el cual la reproducción de la parte industrial es fundamental. En el caso de grandes fotógrafos también, en el caso, digamos, de una copia como proceso fotográfico, podríamos hablar de Escabulo o de tantos fotógrafos importantes, como el caso de Richard Avedon, tanta gente importante. Pero en el caso, digamos, cuando trabajamos con el tema de la tecnología,
En muchos casos hay que hacer el discernimiento crítico de efectivamente si ese proyecto original es el cónclave de cuál es la estructura dimensional del resultado. Porque, por ejemplo, en el caso de la realidad artificial y de lo que tiene que ver con el mundo de la realidad artificial y de todos estos algoritmos, los resultados son verdaderamente sorprendentes. Y de hecho lo podemos ver en muchos artistas, el cual no tenemos la oportunidad en esta cátedra, que trabajan con luz, que eso es resultado de otro curso que yo doy, que no es este curso dentro de la universidad, sino es un curso aparte, que tiene que ver con que los algoritmos producen elementos de luz que son absolutamente diversos y cuestionables desde el punto de vista electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Cada artista, el resultado de muchas cosas es de gran variabilidad, pero como tú estás en el campo electrónico, evidentemente, lo importante es quién diseña el proyecto en resultado a quién. De hecho, por ejemplo, hay un proyecto que no sé si ustedes lo vieron, justamente hablando sobre el tema de la realidad virtual, de la necesidad de lo que significaba la espacialidad, donde no hubiese un tangible, en el caso del proyecto de Cruz 10, para el caso del SENA en París. Llamado a varias universidades, construyeron un proyecto, pero la investigación no dio resultados porque evidentemente no fue posible llevarlo adelante porque era un tema de una evanescencia electrónica que nunca se pudo llevar adelante porque no quería que existiera un telón que fuese el referente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos elementos, digamos, de resultados finales tienen que ver con equipos de trabajo multidisciplinarios en el campo de la electrónica. No solamente es un programador, pueden existir 20, 30, 40 programadores que dan en función de una necesidad de una persona o de un grupo de personas hacia el resultado final del proyecto. ¿Y por qué? Porque lo interesante es ver la estructura dimensional y por eso es que ahora no podemos analizar con la crítica de los años 50 o 60 una obra de arte. Una obra de arte tiene otras estructuras dimensionales de análisis en las cuales contempla múltiples relaciones. Pueden ser elementos, por ejemplo, de carácter musical, elementos de carácter electrónico, elementos de carácter fotográfico, elementos de carácter de estructura dimensional electrónica dentro de una pantalla. Hay muchas realidades, Juan Enrique. Entonces, eso lo vamos a ir viendo y también tenemos posibilidades de poderlo observar en unas dimensiones específicas en el tiempo, que lo vamos a ir viendo con un poco de apertura, ¿ok? Entonces, no sé si le respondí la pregunta, alguna otra reflexión y continuamos, que tenemos unas cuantas diapos por ver. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Chicos. Buenísimo, profe. Ok, continuamos entonces. Vamos entonces a compartir pantalla de nuevo. Ok. Ok, entonces fíjense lo siguiente. Cuando hablamos de estos saltos, para ver el recorrido sobre el concepto de arte como premisa histórica, para definirlo como contemporáneo, tenemos principalmente 4 movimientos que son los que, digamos, determinaron esos ismos fundamentales para llegar a lo que podríamos hablar hoy, que es lo que nos interesa en este curso, que es el arte contemporáneo. El primer movimiento que se desarrolló fue el romanticismo. Y la característica principal del romanticismo es la ruptura con la tradición clasicista, basada en un conjunto de reglas estereotipadas, ¿verdad? O sea, es decir, ellos necesitaban hacer la ruptura, sobre todo se desarrolló en el área literaria, en el área musical. Bueno, se desarrollaron una cantidad de cosas muy importantes que el romanticismo fue la línea fundamental de ruptura de lo que vendría siendo el arte al servicio de la religión, bien valga la respuesta de... Y cuando me hablaste sobre qué pasó con ese salto. Bueno, aquí está la clave. Luego entramos en el expresionismo, ¿verdad? Que el expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Y ahí hablamos del expresionismo, como hablamos del caso principalmente de muchos artistas que tienen que ver fundamentalmente, como el caso evidentemente de Van Gogh, como el caso de André Lot, de una cantidad de artistas que trabajaron el expresionismo, que son los que abrieron ese, digamos, aspecto principal de observación de una realidad diversa. El tercer ismo
¿verdad? Es el dadaísmo, que se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. Ese es el dadaísmo. Y luego entramos no en un ismo, sino en lo que vendría siendo el arte conceptual, que es el movimiento artístico en el cual las ideas son un elemento más importante que el objeto o su representación física. Y aquí nos vamos a la primera imagen que vimos de la silla, ténganla presente, en el caso del proyecto de Joseph Kosuth, que él presenta la silla, el concepto de la silla y la fotografía de la silla, que es un proyecto de arte conceptual. Y estos 4 elementos son los que nos van a dar la premisa inicial de entender hacia dónde va el tema de lo contemporáneo y por qué tenemos que meternos en el tema de lo contemporáneo. Pues bien, entonces, ¿cuáles son los artistas que nosotros vamos a ver en estas sesiones? Evidentemente vamos a hablar de Cao Xiang, que es un artista chino, el cual evidentemente trabaja toda la temática, digamos, de carácter ecológico, el tema de la idea del poder, el tema, digamos, de lo que tiene que ver con la apreciación del cambio, digamos, digamos, climático en el mundo entero, tiene que ver con lo que vendría siendo la sensibilidad hacia este mundo que nos acae a todos, y que en este caso estamos viendo como esta gran fuerza a través de toda esta serie de lobos que crean como este efecto de esta instalación magnífica que va dando un albor sobre la intencionalidad de ese espacio-tiempo, que es un espacio-tiempo, digamos, de composición sobre una idea absolutamente natural, en una instalación verdaderamente, digamos, ambiciosa y que nos da una serie de reflexiones muy importantes sobre lo que vimos en el mundo contemporáneo. En el segundo caso, vamos a ver la obra de un artista de origen polaco, que es el caso de Krzysztof Bodzico. Y aquí estamos analizando una propuesta que él realizó en una galería de Alemania sobre la importancia, digamos, histórica de lo que vendría siendo el concepto de la guerra y la crítica hacia el concepto de la guerra. Y por eso él hace este esquema de presentación en el cual el Arco de Triunfo de París está adelantado con una reja que lo cubre para que nadie vea el horror de lo que significaron esas guerras en cuanto a lo que vendría siendo, digamos, la destrucción del ser humano y no la comprensión o el análisis hacia el entendimiento y lo que vendría siendo el concepto principal del diálogo, que esa es una de las premisas iniciales del trabajo social que lleva adelante este artista de origen polaco, que ha representado en varias oportunidades a su país en la Bienal de Venecia. El tercer artista que vamos a tener la oportunidad de ver es el caso de Mark Dion, que es un artista estadounidense que toca el tema de lo que vendría siendo la antropología urbana y el tema del resultado del inventario sobre la idea del desecho y lo que vendría a ser también la apertura a un mundo de conciencia también dentro del campo de la ecología con todas estas series de instalaciones, ¿no? Mark Dion ha investigado sobre el tema de lo que vendría a ser las especies naturales, la idea de lo que vendría a ser el desecho dentro de los ríos en las grandes ciudades del mundo, creando inventarios, análisis, la idea de lo que vendría siendo también el gabinete como proyecto de investigación, que lo vamos a ver en muchas de sus obras. El cuarto artista que vamos a ver es el caso de Íñigo Manglano Ovalles, un artista de origen español, nacionalizado estadounidense, el cual toca el tema también de la ecología, pero desde el punto de vista sobre la idea de lo que es la idea de la naturaleza en cuanto a lo que es la parte dimensional de la atmósfera, y con elementos también propicios sobre la interpretación del ser humano en el tema de la agresividad cultural, y por otro lado también la destrucción de la ecología en base a eventos de carácter absolutamente, digamos, históricos, que este es el caso de la interpretación de Íñigo Manglano Ovalles, ¿ok? Luego vamos a tener la oportunidad de ver al venezolano Arturo Herrera, que toca toda la investigación de lo lúdico y de lo que vendría a ser la importancia, digamos, de los elementos y los códigos infantiles para la idea de la felicidad o de la comprensión del mundo de la felicidad a través de las figuras de Disney o de otra serie de elementos que lleva adelante en sus propuestas de collage, en sus propuestas, digamos, de desarrollo, si se quiere, visual estético, ¿no? Es un artista venezolano que estuvo inicialmente en Estados Unidos y que luego su centro de operaciones y de taller está directamente en Alemania, en la ciudad de Berlín.
Luego vamos a ver la oportunidad del mexicano Gabriel Orozco, que toca el tema de lo que tiene que ver con componentes de la sociedad, desarrollo de la sociedad, y a la vez dentro de la parte, digamos, de carácter conceptual, la idea del diseño industrial, los resultados o lo que vendría a ser la carga de carácter residual del diseño industrial, y a la vez también elementos de carácter ecológico como este cuerpo de esta ballena, el cual fue absolutamente dibujado en grafito sobre cada una de estos elementos y estos componentes óseos de esta gran ballena. Gabriel Orozco es un artista que está en importantísimas colecciones a nivel mundial, como los que hemos nombrado con anterioridad. Pues lo interesante es que también se ha dedicado a la parte de docencia y de investigación en importantes museos a nivel mundial. La artista que sigue es la artista Katharina Gross, que es una artista de origen alemán que trabaja toda la investigación de la espacialidad y el color. Y cómo lleva adelante estas propuestas, cómo le interesa desde el punto de vista conceptual interpretar esa idea del color, del lenguaje, de la posibilidad, digamos, de lo absolutamente, digamos, de la materia, y de cómo esta materia invade de una forma especial los espacios museísticos y las galerías, con una aproximación absolutamente libre en esa interpretación del color. Katharina Gross está en importantes museos a nivel mundial, está representada por galerías comerciales muy importantes también, y aparte de eso, digamos, su estudio también está en la ciudad de Berlín, y vamos a tener la oportunidad de ver estos referentes que conectan con la intención de la materia actual y cómo esa materia actual nos va dando distintos albores, ¿ok? Luego vamos a tener la oportunidad de ver el trabajo de Hiroshi Sugimoto, que es un fotógrafo japonés que ha tocado varias investigaciones, como el campo de la moda, el campo, digamos, de lo histórico, el campo también de lo que vendría a ser la sociedad y su consumo, y por supuesto el tema de lo que vendría siendo la representación de lo que vendría a ser el tema de el diorama ecológico, que es una de sus grandes investigaciones en museos importantes de ciencias naturales a nivel mundial en cuanto al resultado del registro, ¿ok? Luego vamos a tener la oportunidad de ver a la mexicana Mariela Zacarías, que trabaja toda la investigación sobre el concepto del textil y cómo la idea del textil va a nutrir de alguna manera la posibilidad de entender una idea identitaria, y de esa idea identitaria plasmarla con unos elementos escultóricos que recogen componentes variables en cuanto a la aproximación de la pertenencia del territorio, que yo creo que es bien valioso mencionar, ¿no? Luego vamos a tener el caso de Kayu Qian, que lo tuvimos ahorita, que ya lo presenté anterioridad. Disculpen, eso, aquí hubo un error. En este caso no es Kayu Qian, aquí hay un error en la presentación. Este es el caso de Alfredo Yar, el artista de origen chileno, arquitecto, debo mencionar, donde él toca todo un tema de conceptualización sobre eventos históricos, y en este caso habla que cultura es igual al capital. Él es el que menciona This is not America cuando toca el tema del mapa de los Estados Unidos, y aparece, digamos, como una idea de que los americanos siempre se han previsto en Estados Unidos, es decir, es This is America. Él menciona esta historia, menciona todo este proceso, y justamente se cumplieron 20 años de este proyecto, y él presentó en Times Square toda esta serie, digamos, de pantallas electrónicas donde se mencionaba este proceso, ¿no? Como una suerte de reconocimiento a esas primeras obras que él llevó adelante, como un evento absolutamente, si se quiere, que reside en la cultura real de a quién pertenecen, y menciona y denuncia toda esta idea, ¿no? Luego tenemos el caso de Ai Weiwei, que ya muchos de ustedes lo conocen, y aquí tenemos la Gran Balsa como proyecto, que es el tema de los inmigrantes del norte de África hacia Europa, en el cual sabemos en muchos casos cuáles son la suerte de cada uno de ellos. Esto es un proyecto muy inflable, que estuvo para una galería en Berlín, y que escasamente salió el año pasado, en 2019, este proyecto, y bueno, esto lo vamos a ver con un poco de calma, ¿no?
Y luego tenemos el caso de la artista norteamericana fotógrafo Cindy Sherman, que trabaja todo el tema de lo que vendría siendo el rol de la mujer en el mundo a través de toda esta serie de personajes que se cubren de su investigación y de su proceso, como la serie de los grandes autorretratos. Todo el trabajo de Cindy Sherman son autorretratos y ella los va llevando adelante en un circuito de investigación permanente sobre estos roles en las distintas facetas de la mujer, en distintas sociedades, con distintos preceptos culturales, distintos preceptos, digamos, sociales, de distintos niveles dentro de lo que vendría siendo la cultura de lo que es la juventud, la cultura de la vejez y toda una serie de factores en los roles también de carácter laboral, ¿no? Y vamos a ver la obra del artista etíope Julie Meretu, que trabaja todo el tema de la espacialidad y del proceso de la espacialidad como contemporaneidad en el rol de lo que vendría siendo el esquema geográfico. El tema de lo contemporáneo bajo una premisa de interpretación de lo que llamamos los layers o los estratos que van dando distintas lecturas de investigación en un proceso que atañe a lo geográfico, el espacio, digamos, y las reflexiones sobre la indicación o la perceptividad de la indicación espacial en el territorio. Entonces, bueno, todos estos componentes son, de alguna u otra manera, los que nosotros vamos a tener la oportunidad de ver en clase. Y evidentemente, este es el cierre de la sesión de hoy. Ahora quisiera, si tienen algún tipo de comentarios, para yo poderles dar dentro de esta principal intención, estos son los artistas marco referentes. Hay otros artistas que se van a unir a esto como una premisa inicial, pero va a formar parte de los procesos en clases, ¿no? Entonces, si tienen alguna reflexión o tienen algún tipo, digamos, de pregunta, con todo gusto, ya que estamos en la hora. Hola, yo de nuevo. Hola, Nati. Ya no me veo. Rapidísimo. Cosas que me llamaron la atención, que las tres mujeres son las más coloridas. Obviamente no hemos profundizado en sus trabajos ni en el de los demás, pero me llama la atención el trabajo del color de las tres. Y algo que comentaste, que ahora en la contemporaneidad se plantea la idea por encima del objeto, por encima de la técnica, por todo. Sin embargo, todas las referencias que nos estás mostrando manejan unas técnicas, unas dimensiones espectaculares. Entonces, cómo también eso sigue siendo parte importante de la estética y de lo que se presenta en el discurso, ¿no? Claro, fíjate lo siguiente, Nati. La idea de que el arte fuese absolutamente ortodoxamente conceptual ha sido superada. Digamos, no estamos en vale, o sea, no podemos hablar del arte actual como un arte conceptual única exclusivamente. Eso es una premisa que sería desmerecer las investigaciones y los proyectos que se han dado en lo actual. ¿Y por qué te menciono esto? Bueno, porque evidentemente tenemos distintas situaciones. O sea, nosotros en el mundo actual, tú te vas a poder dar cuenta que la realidad ha cambiado de manera sustancial. ¿Y por qué? Bueno, porque un artista que trabaja el color no desmerece su condición como proceso. Es decir, eso sería de alguna u otra forma no entender que la conceptualización no está en la intención definitiva del color. El color es tan valioso como el blanco y negro, o como una fotografía, o como un valor específico, o como un objeto salido de contexto, como Duchamp saca el urinario y lo lleva a una sala de exposiciones y considera que eso es una obra de arte. Hay grandes cambios, hay grandes procesos, hay grandes alternativas. Lo interesante de esto es que justamente cada proyecto es único y particular. Y eso nos tenemos que encargar nosotros. O sea, tenemos que toda esa serie de preceptos o de mecanismos de darle, como bien tú decías, un tipo, digamos, de nombre a un proceso, debemos deshacernos de ello. Debemos más bien entender que debemos analizar cada proyecto como único y particular. Y en esa medida vamos a tener la oportunidad de poder comprender de qué estamos hablando. Porque si lo encasillamos en un concepto específico, vamos a tener un grave problema, que es que cuando tratemos, digamos, de organizar esa idea, nos vamos a dar cuenta que ese concepto no es vigente para todos los proyectos de esos artistas. Porque recordemos que si nosotros vamos a hablar de Gabriel Orozco, él va a tener múltiples proyectos. Si hablamos del caso, por ejemplo, de Alfredo Yar, él va a tener múltiples proyectos. O sea, hay unos que no se parecen a los otros y que el artista se nutre de distintas premisa de investigación de acuerdo a cómo va también en su propia existencia. Entonces, por supuesto, vamos a tener que haber variabilidad del
proyecto. Entonces, creo que un poco es eso, Nati, y te vas a dar cuenta que hay cosas fantásticas de estos señores en distintas áreas de investigación que nos van a dar una amplitud conceptual, estética y dimensional de una variabilidad que para nosotros va a ser muy, muy nutritiva. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si te respondí. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Isabel, Agni, Gladys, Mariu, Rosana, Sebastián, Juan Enrique, ¿alguna otra pregunta? Carla, Dubrasca, ¿todo bien? ¿Todo muy bien? Bueno, yo quería comentarle a Angie como para completar un poco su acotación, y es que si bien hay muchos artistas hoy en día que tienen habilidades técnicas impresionantes, también hay muchos que trabajan con grandes talleres, sobre todo porque hay obras o el tamaño de las obras que tienen no es una cosa que pueda hacer una sola persona. Incluso muchos escultores actualmente conceptualizan y diseñan una obra, pero lo ejecuta un taller, o sea, como y técnicos y también por el uso de materiales, ¿no? Entonces creo que eso es como importante tomarlo en cuenta porque, no sé, da como un poquito más de contexto. Claro, claro. Así es, Carla. Bueno, fíjense lo siguiente. La primera tarea que nosotros vamos a hacer es para entregarla dentro de 15 días. Tiene que ver con el libro de Rosely Goldberg que se llama Performance Art. Y yo quiero que se lean, por favor, el último capítulo del libro y que me hagan un ensayo de una cuartilla en cuanto a la interpretación de ese último capítulo del libro, ¿ok? El libro es un libro, digamos, que lo pueden conseguir, digamos, en PDF por allí. De todos modos, es un libro, digamos, que es fácil conseguir el PDF y quiero que se lean el último capítulo. Y por favor, me hagan una cuartilla, digamos, que va a ser la síntesis de ese capítulo, de lo que ustedes opinan particularmente sobre ese capítulo, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra reflexión. Bueno, ¿puedo preguntar nuevamente el nombre del libro o esa información nos la van a mandar por correo? El libro está en la bibliografía del programa, que ustedes lo deben tener por allí. Se llama Performance Art y la autora es Rosely Goldberg. Rosely Goldberg. Y ese está, digamos, el último capítulo del libro, que yo les paso ahora de qué página a qué página, de acuerdo a la edición que yo tengo, para que lo puedan, digamos, estudiar e investigar. Les invito, evidentemente, a que se lo lean completo para que puedan comprender el tema del performance como proyecto integral. Esta investigación de Rosely Goldberg es un marco referencial muy importante para poder comprender el tema del performance y que ustedes tengan una amplitud de conocimiento en cuanto a este texto bibliográfico que es notoria su calidad en cuanto a la investigación que ella llevó adelante, ¿no? Entonces, bueno, ¿algún otro tipo de reflexión o pregunta? Muchas, pero la hora no lo permite. Bueno, tenemos unos minutitos. Bueno, fíjate, Gladys, bueno, anota las preguntas, ¿verdad? Y para la clase que viene vamos a hacer algo. Arrancamos con alguna de las preguntas que ustedes puedan tener. Nati, Juan Enrique, Ricardo, Lubezka, Angie, Sebastián, Mariu, Fabiola, Carla, Gladys, y por aquí tengo a Katime. Bueno, entonces, bien, cualquier cosa para la clase que viene, hagan esa reflexión y continuamos. Entonces, bueno, no sé si Gabriela, ¿hay algún tipo de cierre especial por parte de la sala? Sí, bueno, Juan Enrique tuvo la gentileza de ya darnos un link de donde podemos bajar el libro. Lo tienen en el chat, ¿no? De todas maneras. No sé si puede bajar el libro. No sé si lo... Oh, lo perdí. Se me fue. Hola, perdón, se me fue. Mire, yo quería comentarles lo siguiente, Gabriel, si me permites un momento. Para acceder es importante que lo hagan con sus nombres, porque por temas de seguridad la sala no da acceso si no aparecen las personas que están en la lista. Entonces, quería como reiterárselos en nombre de la sala.
y tengo que pedirle disculpas a Ricardo. Yo, como se han dado cuenta, soy poco ducha y cada vez estaré mejor, pero no me di cuenta de tu llamado. Pero en el otro caso, que era Gladys al final, tomé la decisión de abrirlo igual, pero es importante que aparezcan los nombres, ¿ok? Es Eso que no me lo preguntaron. Estaba Sí, muy yo pesado. no, Estaba sí, terrible. les mandé un mensajito diciéndoles que por favor tenían que aparecer en el chat, ¿no? Pero bueno, les pido disculpas, seré más ducha poco a poco. Y de todas maneras, lo que acaba de decir Gabriel con respecto a lo que tenemos que hacer, se los mando por la bibliografía, por el correo, ¿vale? Bueno, me despido. Ha sido un verdadero placer este nuevo grupo. Esperemos que siempre, digamos, tengamos esa intención positiva. Y de verdad que los invito a que estemos dentro del campo de la investigación del arte contemporáneo, cosa que nos nutre, nos llena de alegría. Y bueno, un placer para mí estar con ustedes. El privilegio es mutuo. Y bueno, que hablemos de cosas importantes que nos atañen dentro de nuestra realidad y dentro de nuestra contemporaneidad. De verdad que un gran abrazo para todos. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, un placer. Chao. No, gracias.